Muy buenas tardes a todos. Y sois muchos, todos y todas, la verdad. Aquí hay un montón de gente hoy y es un verdadero placer el poder daros la bienvenida a la que es la segunda casa del Festival Celsius, a la sede de Espacio Fundación Telefónica en Madrid, uno de nuestros principales colaboradores y sin los que este festival sería imposible, sin los que no podríamos disfrutar este año de la presencia de Brandon Sanderson en España, tanto en Madrid como en Avilés. Así que, como es de bien nacido ser agradecidos, lo primero que os quiero pedir es que deis un fuerte aplauso a Espacio Fundación Telefónica por permitirnos traer a Brandon aquí. Lo segundo que quiero decir, esto ya es menos agradable. Tan pronto se acabe la charla vamos a salir disparados. Y cuando digo disparados, quiero decir disparados. Tenemos un vuelo a Avilés hoy a las 10 de la noche. La charla durará hasta las 8 más o menos. Así que, por favor, os ruego que no le pidáis que os firme cuando acabemos. Lamentándolo mucho, el tiempo es el que es, los vuelos son los que son y tendremos que salir corriendo una vez acabemos la charla aquí. ¿De acuerdo? Lo tercero que quiero decir, si vais a tuitear, acordaos de utilizar el hashtag Espacio Sanderson, por favor. Y lo cuarto que quiero decir es que no me voy a alargar más, porque sé que habéis venido aquí a escuchar a Brandon y a escuchar a los tres pedazos de presentadores que tenemos para gestionar el acto. O por lo menos dos y medio, porque el primero es un habitual de la casa, Arturo González Campos, también conocido como Arturo Parroquia. Aprovecho que ahora no me puede contestar, ya lo hará cuando esté yo en la cabina, para decir que es un placer tenerle aquí con nosotros, que es un tipo que tiene un gran sentido del humor, pero no permitáis que ese sentido del humor os distraiga, porque bajo esa sonrisa se oculta una gran inteligencia y una gran capacidad para conocer la literatura de género y la cultura popular. Así que demos la bienvenida a Arturo González Campos. Gracias, muchas gracias. Y si hablamos de conocimiento, poca gente hay, no solo en España, sino en el mundo seguramente, que conozca más la obra de Brandon Sanderson que los responsables del sitio web cosmere.es. Tenemos a una de ellas hoy con nosotros, es un lujo, es un placer. Ha revisado las traducciones de las obras de Brandon al castellano, hace un seguimiento exhaustivo a todas las novedades que tienen que ver con Sanderson y, cómo no, tenía que estar aquí. Así que demos un fuerte aplauso a Tamara Elea, que nos acompaña también. ¡Bravo! ¡Bravo! Dios mío, qué impacto. Y los lectores estamos en todas partes, somos quintacolumnistas. Da igual que seas una persona totalmente anónima de la calle o uno de los cocineros más conocidos de este país. Si te engancha la literatura, te engancha. Si la disfrutas, la disfrutas. Y si encima eres un pedazo de comunicador como Alberto Chicote, vamos, dejar pasar la oportunidad de que nos acompañara para presentar a Brandon sería de verdaderos idiotas. Y aunque lo somos, en este caso, no tanto. Así que, por favor, dad la bienvenida con un fuerte aplauso a Alberto Chicote. Me siento como un jugador de la NBA, ¿sabes? Os dejo ya con ellos. Habrá turno de preguntas hacia el final de la charla. Tenéis traducción simultánea. Y nada, disfrutad, que creo que hay alguien más que falta en esta mesa, pero ya dejo que sean ellos quienes os lo digan. Bueno, pues buenas tardes. Diego va a ser la persona además que os va a hacer la traducción simultánea de bienvenidos los que estáis aquí en el Espacio Fundación Telefónica, bienvenidos los que están por ahí en el éter, en el streaming y en las cosas, y hemos venido y estamos aquí reunidos para unir... Te está quedando muy eclesiástico esto, Arturo, por favor. Santo matrimonio. Retoma que vas mal. A un montón de fieles con un creador de universos. Así que iba bien, tío. Esto es bueno. Estabas un poco torcido, sobre todo cuando... ¿Hemos empezado mal? Es que cuando te han presentado, te han dicho un tipo con una tremendísima inteligencia y no ha dicho nada de mi atractivo físico. Como a cojear. Es verdad. He empezado como a cojear. Me ha sentado fatal. Bueno, efectivamente vamos a contar hoy con la presencia de Brandon Sanderson y eso es algo que creo que nos emociona mucho a los que estamos aquí.
porque nos hemos pasado muchas horas con ese señor y ahora lo vamos a tener aquí, ¿no? Y también en nuestra cabeza está pensando precisamente en esa gente del éter, pues esas personas que no tienen la suerte que tenemos muchos de los que estamos aquí, es decir, que todavía no han empezado a leer esa maravilla que son los libros de Brandon Sanderson, ¿no? Y vamos a intentar hacer la charla pensando en todo eso, ¿no? Tamara, Yo. tú que eres una buenísima persona, pero de la cabeza vas regular, Es verdad. ¿qué te pasó con Brandon Sanderson para prácticamente hacer de ello pues casi un sacerdocio? Porque ya nos ha contado Diego lo que... ¿Qué te pasó con él? Bueno, que lleva hasta el uniforme, Bueno, claro, ¿sabes? claro, Ahí- Pues yo qué sé, pasaron muchas cosas, ¿no? No sé, un día entré en la librería y vi un libro que era muy chulo, tenía una portada muy bonita. Y mi escritor favorito, bueno, ahora es uno de mis escritores favoritos, porque bueno, está en un cúmulo de más, era Orson Scott Card, y estaba reseñando un libro que decía que era la más bella novela de fantasía que se iba a escribir en muchos años. Y no tenía ni idea de quién era el autor que estaba ahí en portada, ponía Brandon Sanderson, who knows. Y el caso es que me lo llevé a casa y el libro me encantó. Y lo siguiente que recuerdo es leer Nacidos de la Bruma, ir a una librería que me gusta muchísimo en Barcelona. ¿Qué se llama? ¿Puedo decirlo? Claro. Pues fui a Gigamesh. Y entonces un compañero... Claro, que joder, no puedes dejar de decirlo. Es que Gigamesh es una de las librerías más Bueno, importantes de pues literatura decía fantástica. Gigamesh. y ¿Quieres ciencia que tengo ficción. yo tatuado en el glúteo? Hostia, no me lo has enseñado. Bueno, pues ya está, claro. Pero si quieres. Es que solamente le has visto el glúteo donde no lo lleva tatuado. Vale, era por eso. Pues voy allí y le pregunto a un chico que es Dida, que le digo, ostras, digo, ¿tienes algo más de este señor? Y justo había salido Warbreaker, que es el aliento de los dioses, y me lo llevé a mi casa y le dije, mira, digo, de este hombre me guardas uno de cualquier cosa que publique. De cualquier cosa. De cualquier, ya me daba igual. El post-it Y- de la compra que le deja la mujer, Exacto, lo que sea, pues da de la igual, compra. da igual. Absolutamente todo, la verdad es que me pareció maravilloso. Alberto Chicote ya sabéis, porque ya le vais conociendo, y sabéis que es un personaje fascinante, quiero decir, estamos todos acostumbrados a verle en la tele, tal, no sé qué, y luego lo que tiene es una cabeza de friki prácticamente, bueno, si Tamara se enferma, pues lo de Alberto ya está para ingresar, ¿no? Está muy bien que me llames enfermo aquí delante de todo el Y mundo. tiene Así. una característica más que a lo mejor no conocéis de él, y es que es muy pesado. Entonces Alberto empezó un día a decirme, tienes que leer a Brandon Sanderson, tienes que leer a Brandon Sanderson, y yo por no escucharle hago cosas con Alberto Pero, que normalmente no haría, como tatuarme cosas en el Pero glúteo. espera, hice más que eso. No solamente le dije, has de leer a Brandon Sanderson, sino que le regalé los libros. Es que, Claro. es que Porque no cuando- es lo mismo decir, cómpratelos, que toma, aquí lo tienes. Cuando ve que es el colmo del pesado, cuando ve que no le haces caso, te regala el libro, como diciendo, y le falta decir, y ahora me voy a quedar aquí durante un rato hasta que te lo leas. Él fue mi introductor, mi maestro, ¿no? El joven padawan este que soy yo. Esto me lo voy a colgar aquí en el pecho. Espera. Y me metió en él. Alberto, ¿qué te pasa cuando lees a Sanderson y de repente entras en esa obsesión? Yo tal y como lo escribí en el prólogo de Juramentada, yo un buen día, es un favor que le debo, igual que tú a mí, yo se lo debo a Antonio Saura, que es un buen amigo, el hijo de Carlos Saura. Estábamos en Montreal presentando una peli allí del pez, el pollo, el cangrejo real, y él iba buscando como loco. Claro, cuando no se editaba a la par en castellano que en inglés, él estaba buscando como loco, creo que era como la segunda parte de Mistborn o la primera, no, yo creo que la segunda o la tercera, incluso El héroe de las eras, y me dice, ¿no conoces esto, Alberto? Así como en plan un poco insultante, ¿no? En plan de, tú eres un gilipollas si no conoces esto, porque claro, compartimos lectura, hemos hablado muchísimas veces de libros, 1000 veces. Este desgraciado lee a una velocidad de vértigo y que yo estoy deseando que me diga cómo cojones lee tan rápido, ¿sabes? Bueno, también quiero saber cómo Brandon escribe tan rápido, Claro. también te digo. Y entonces como que me dijo, si no conoces esto, eres un imbécil. Así. Palabras de amigo, ¿no? De buen rollito y tal. Cuando hay confianza. ¿Eh? Cuando hay Cuando hay confianza, ¿verdad? pues ajo. Me llegó y ese mismo día me regaló Mistborn en inglés. Y yo que soy un tipo como aventurado, hombre, leo inglés pero poco, y me adentré en aquello
leí 60 páginas, algo así, luego ya llegué a España y dije, esto mejor me lo compro en castellano y me lo voy leyendo yo, así como más cómodo en la lengua de mis abuelos, ¿no? Y cogí, me leí Nacidos de la Bruma, el primero, pum, pum, el Antris, tac, 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 y es que fue como un momento de me lo quiero, como tú decías, me lo quiero leer todo de este pollo porque todo me alucina. Y es más, antes estaba comentando Me estoy imaginando a Diego en este momento traduciendo chicken y a Brandon escuchando así. Diciendo, efectivamente, sí. I want to read this from this chicken. ¿No? Y está Brandon diciendo, maldito cabrón, este tío. Está Brandon diciendo, yo no salgo. Claro, antes te decía que os tenía una cosa como muy bonita que contar, y es que buena parte de ese primer acercamiento mío que hice a Sanderson, que era cuando no me había leído nada y me lo quise leer todo del tirón, fue una época en la que yo salía del restaurante y mientras esperaba a mi mujer, Inma, que está aquí, que salía como 2 horas más tarde de currar, yo en el coche hacía pa, y no hacía más que leer, y yo no sabía si estaba esperando que llegase o que no saliese, una de dos. Porque, claro, se me hacía aquello tan alucinante. He de comentar una cosa, y es que el día 6 de enero, bueno, el 5 de enero yo estaba en la cabalgata de Madrid, allí de paje, con el así como con mucha cosa de paje. Qué pena que no haya venido ya así. Y yo estaba deseando, y mira que me lo paso de cojones cuando hago eso, lo tuve que dejar de hacer, pero lo pasaba muy bien. Estaba deseando que acabase la cabalgata porque me quedaban 50 páginas del Héroe de las Heras. Y yo decía, es que yo quiero que se acabe esto de la cabalgata porque me quiero ir. Que mi mujer estaba trabajando en el restaurante esa noche y yo me quiero ir al Vips. A lo loco, Vips, agárrate. A vivir la vida a tope. A vivir la vida a tope. Así somos los frikis. Sí, a sentarme ahí y acabarme las 50 páginas que me quedaban porque no podía, que no vivía yo sin vivir en mí. Se han dado circunstancias en las que Inma ha acabado sentada en la acera llamando así al cristal del coche diciendo, Alberto, ¿te acabas el capítulo ya que me tienes a casa? Pues la charla ya estaría. Yo creo que hemos estado bien, hemos estado cómodos. A mí no me ha sobrado nadie, ni me ha faltado nadie. Bueno, ha llegado el momento, ¿no? Queríamos hacer esa introducción también para, pues, un poquito de comunión, ¿no? Porque me imagino que cada uno de vosotros tiene su historia de cómo empezó con Brandon Sanderson. Y ahora sí, ahora vamos a dar paso al verdadero protagonista del día de hoy. Señores de la Fundación, del Espacio Fundación Telefónica, los que estáis aquí, los que estáis en el streaming, con vosotros, como he dicho antes, un creador de universos, Brandon Sanderson. Un aplauso. Está ahí. Hey guys, how you doing? Thanks for that introduction. Gracias por la presentación. You must have realized there's a bunch of people here who've read all your books, are fascinated with your stories in Spain, which is, you know, such a small, faraway place. But you knew Spain existed, right? For some particular reason, I think. Sí, la verdad es que mi mujer vivió en España una temporada y España fue el primer país al que me invitaron como autor. Incluso antes de que nos casáramos, recibí un correo de Miquel, que era el editor de mi editorial española, y me dijo, oye, ¿te quieres venir a España? Y sabía que con mi futura esposa iba a quedar esto de maravilla. Le podía decir, oye, ¿qué te parece si nos vamos de viaje a España? Se lo dije y me dijo, ¿cómo? ¿A España? Así que, en fin, ser escritor tiene sus ventajas a veces. Yo me comportaba como si me hubiera pasado toda la vida y en realidad era la primera vez que me pasaba algo así. Así que fuimos a Barcelona en 2008, creo que fue. Justo al principio de mi carrera como escritor. Y desde entonces hemos aprovechado todas las excusas que hemos tenido para volver a España. Okay, well, let's start talking about Brandon Sanderson. Los especialistas. Yo creo que, no sé si se utiliza la misma expresión en inglés. Podríamos cuanto antes sacar el elefante de la habitación, que es
¿Qué es eso de elefante, Arturo? ¿Verdad? No sé si se utiliza esta expresión en castellano. Muy cosmopolita, pero lo del elefante en la habitación... O sea, hay una pregunta que todos tenemos en la cabeza, que ha salido ya y todavía no había salido Brandon aquí, que es ¿cómo te las arreglas para escribir tanta cantidad y de tanta calidad, sobre todo, ¿no? Pues vamos a quitárnosla cuanto antes y así yo rompo el... Right, just to break the ice and get things moving. A ver, la verdad es que tengo una gran ventaja a la hora de escribir. Y es que muchos de los autores contemporáneos, los de mi misma época, pues hacen que quede de maravilla yo. Me hacen quedar muy bien. Si fuera un autor publicado durante la Edad de Plata de la ciencia ficción, cuando Asimov y compañía escribían su obra, sería lento en comparación con ellos, la verdad. Si os fijáis, la verdad es que no soy demasiado rápido a la hora de escribir. Hay gente que escribe y se autopublica y escriben una novela al mes, que eso es lo que hacían los pioneros de la ciencia ficción. Yo lo que pasa es que soy muy metódico, escribo todos los días y soy muy persistente. Y mi otra gran ventaja es que cuando empecé a escribir era muy malo, pero muy malo. Y puede que nos parezca una ventaja lo de ser tan malo, pero de verdad que lo era, porque no tenía ni idea de en lo que me metía. Descubrí las novelas de fantasía relativamente tarde. A los 14 años leí la primera y me enamoré del género. Me identificaba con estos libros. Quería ser escritor, pero no había sido muy buen alumno, que digamos, no era buen lector y tardé un poco en aprender este oficio. Escribí 13 novelas, empecé a los 20 y pocos. De los 20 y pocos a los 30 y pocos. Me pasé el tiempo escribiendo y era muy malo, la verdad. Y esa es mi ventaja con algunos de los autores contemporáneos, con mis coetáneos, que son realmente muy buenos y ya su primer libro era fantástico. El mío era tan malo que tuve que aprender a escribir. Y tuve que aprender a adquirir buenos hábitos de escritura. Cuando vendí los derechos de Elantris, ya había escrito otras 13 novelas y había aprendido cómo fallar y cómo tener éxito. Todavía sigo cagándola de vez en cuando, pero lo de haber trabajado tanto tiempo, trabajaba en el turno de noche de un hotel en recepción y así es como fui aprendiendo a escribir. Primero a tiempo completo trabajaba, luego a tiempo parcial. Cada noche me ponía unos deberes y me pasaba 4 o 5 horas escribiendo. En la recepción del hotel. Escribía en el ordenador del hotel incluso, porque es que no tenía ni portátil y utilizaba disquetes para ir grabando cada día lo que escribía en el ordenador del curro. Así que, bueno, con todo esto fui aprendiendo mi proceso. Así que cuando conseguí que me publicaran, pues ya caí de pie, si queréis. Ya estaba en marcha, ya sabía qué es lo que tenía que hacer, había leído muchísimo, tenía muchas ganas de publicar y es un poco una mezcla de todos estos elementos. ¿Sabéis lo que se dicen? Que si te encuentras con un oso, lo importante no es ser más rápido que el oso, sino ser más rápido que tu acompañante a la hora de correr. Bueno, pues eso es lo que me pasó. Igual no soy más rápido que el oso, pero sí soy más rápido que algunos de mis compañeros y como ellos escriben más lentos, pues me hacen quedar bien. But I was wondering if after having written those 13 novels before you got Elantris published, if everybody was telling you, publishers, oh, this is awful, this is horrible, I wonder whether you've actually gone back and reread those novels and whether you agree with those opinions that you got, that they were awful. Sí, siguen siendo muy malas, la verdad. Las últimas, no tanto. Elantris era la sexta. Hay otra que se llama Arenas Blancas, que revisé y se publicó como novela gráfica. Y al releerla digo, aquí ya no era tan malo. Ya no era horrible. Las malas, las 5 primeras, son absolutamente basura pura. Y lo curioso es que cuando trataba de entrar en este negocio, lo que me decían cada 2 por 3 es, 1, escribes novelas demasiado largas. 2, me decían, ¿puedes escribir más en el estilo de George Martin? Too long, and you end Trilogía de 1400 páginas cada volumen. Well, let me tell you. Pero espera, a ver, te cuento, yo te explico. Lo que buscaban era a Joe Abercrombie.
Las editoriales en aquella época buscaban a gente como Joe Abercrombie, que es un escritor excelente, pero yo no soy Abercrombie. Y traté de serlo, traté de imitarle. Os dije que había escrito 13 novelas. El 11 y el 12 son realmente malos. Podríais pensar que eran que ya serían de las mejores, pero cuando me rechazaron el Antris, cuando me rechazaron Arenas Blancas y demás, estos eran los libros 6, 7, 8. Como no hacían más que rechazarme, yo decía, bueno, pues entonces los lectores lo que querrán es cosas más oscuras, y traté de adaptar mi estilo. Y las novelas 11 y 12 eran, pues, mi intento de ser George R.R. Martin, pero en novela más corta, porque es lo que querían, una versión breve de Martin. Y desde luego, tratar de ser alguien que no eres no es la mejor receta para el éxito. Aprendes de otros escritores, claro. Y al imitar el estilo de otros autores, pues bueno, aprendes, no está mal. Pero no estaba yo comprometido con la causa en aquel momento. Hay un agente al que le escribí en aquella época, que ahora se ha convertido en mi agente ahora, pero al principio me dijo, ¿qué te ha pasado? Pensaba que estabas a punto de lograrlo y veo un bajón ahora. Así que me di cuenta de que los lectores no querían lo que yo escribía, que mis obras eran demasiado largas, que querían algo como lo de George, pero más sencillo. Querían poca magia, querían algo oscuro y corto. Y pensé, pues nadie va a querer leer lo que yo escribo. Y si trato de escribir lo que ellos quieren leer, no me sale. Y pasé un bache realmente muy oscuro en mi carrera, al acabar la novela número 12. Llegué a plantearme, ¿cuántas novelas tengo que escribir antes de que se me suelte la mano y tenga mi estilo? 12 novelas ya, vamos, yo creo que ya he cubierto el cupo. Así que me llegué a plantear por qué me dedicaba a esto. Y llegué a la conclusión de que es que me encanta. Y ese fue un momento muy importante para mí, el darme cuenta de que, bueno, si cumplo 90 años y he escrito 100 novelas inéditas, pero he disfrutado cada momento, ¿soy un fracasado? Y me di cuenta de que no. Es importante darte cuenta de que no todo el mundo puede ser un escritor profesional, que no todos aquellos a los que les gusta cocinar pueden ser chefs profesionales. Siempre se dice en Estados Unidos, persigue tus sueños, puedes hacerlo todo. Pero la verdad es que si yo quisiera jugar para el Barça, ahora mismo, jugar a fútbol, a los 44 tacos que tengo, y quizás un poco pasado de forma, pues sería imposible, por más que sea mi sueño y por más que quiera perseguirlo. No va a pasar. Pero si quisiera jugar al fútbol y disfrutar con los amigos, podría mejorar, podría llegar a ser bueno dentro de mi nivel. Y me di cuenta de que como escritor, si no conseguía convertirme en profesional, pero disfrutaba lo que hacía, y era realmente una expresión de mí mismo, pues tenía que seguir adelante. Tenía que seguir escribiendo. But you, Oh, I absolutely. Desde luego, desde luego. Desde luego. Pero ya os digo, pasé esa fase. Me dicen que los libros son demasiado largos. Pues voy a hacer uno el doble de largo. Me dicen que hay demasiada magia. Pues voy a poner tanta magia que van a flipar. Voy a hacer todo lo que me están diciendo que no haga. Voy a escribir una novela para mí. Y la novela número 13 era El Camino de los Reyes. Ese era su título. Y cuando la acabé, no estaba lista. Era una novela fallida todavía, pero era la mejor experiencia de mi vida como escritor hasta ese momento. Y cuando acabé esa versión del Camino de los Reyes, recibí una llamada de un editor que me decía que quería comprar el Antris. Y ahí fue cuando dije, vaya, pues igual me puedo ganar la vida con esto. Pero estoy contento de haber pasado ese bache antes, el haberme convencido a mí mismo de que eso era lo que tenía que hacer, porque es lo que quería hacer, pasara lo que pasara. Quizás el día que tenga 105 años y las palabras se me caigan sobre el teclado y no tenga más que 200 páginas de la letra D, pues igual no puedo seguir siendo escritor, pero ahora mismo me siguen queriendo publicar y quiero seguir siendo esa persona porque a mí lo que me importa es contar historias y he tenido mucha suerte. Pero ese es el itinerario que he ido recorriendo para llegar a estas novelas tan largas de fantasía épica. Es el tipo de historias que quiero contar.
Y es lo que quería contar incluso cuando nadie me quería publicar. Como veis, Brandon es un entrevistado difícil y cuesta sacarle la información, pero vamos a hacer lo que podamos. Yo he aprendido muchísimo, fíjate, acaba de empezar la charla, he aprendido muchísimo de lo que nos ha contado Brandon. Esto de aunque seas malo, sigue intentándolo, acaba de aclarar mi vida sexual. Y me parece que es el momento en el que Tamara tiene que hacer también. Gracias, creo. No, decía que, por ejemplo, a mí una de las cosas que me parece muy fascinante es el hecho de que, en primer lugar, la perseverancia. Porque mucha gente no llega a donde quiere llegar porque en el momento más insospechado tiran la toalla y a lo mejor estaban a poco de conseguir las cosas. Y la segunda cosa que me resulta fascinante es que siempre hay otro camino. Por ejemplo, tú querías escribir una saga de fantasía, un universo literario, pero obviamente al editor le tenía que parecer una verdadera locura. Mira, yo no sé si quiero hacer eso ahora mismo. Y es como buscar el resquicio y buscar una segunda manera y ir dejando todas las miguitas que se fueron publicando en diferentes libros para conseguir, no sé, lo que realmente querías escribir. O sea, esa opción de decir, pues mira, tengo un plan B, no lo has visto todavía, pero lo tengo y lo voy llevando a cabo poco a poco. Y creo que lo más guay ha sido irlo descubriendo nosotros también. Sí, ahí queda claro y es otro de los elefantes, ¿no? Porque también lo hablábamos con Alberto al principio. Es otra de esas preguntas que queremos que nos ayudes, Brandon, a contestar. ¿Estaba todo en tu cabeza cuando empiezas esto? ¿Está todo en tu cabeza o vas improvisando? Yo no sé si esto se dice en Yanquilandia del mismo modo o no, pero aquí decimos qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Claro, yo muchas veces cuando leo a Sanderson me planteo en qué fue primero, una serie de personajes e historias que estaban ahí y que luego se ven envueltas dentro de este Cosmer, ¿cómo lo dices tú? Cosmere. Yep. Cosmere. Bien, pues ya nos hemos quitado una mierda encima que llevamos ahí como Pues los otra nombres cosa de los que tengo que futbolistas cambiar. que no sabemos cómo demonios llamarlo. Bueno, pues Cosmere, ya, a partir de aquí, lo tenemos todo claro. Bueno, ¿qué fue antes, el Cosmere o la gallina, no? Porque, claro, llega un momento que dices, bueno, ¿cómo sitúo las cosas? Es decir, ¿cómo funcionaron las cosas? Y esto ya es una pregunta más directa, Brandon. Digo Brandon así, en plan de colegas, os habéis fijado. Primero escribes y luego dices, voy a colocar esto dentro de un rollo más grande, o primero está el rollo más grande y vas soltando cositas para que después los lectores descubramos que hay un mundo más allá de lo que habíamos pensado en un principio. So it's La verdad es que es un poco de todo. Recuerdo leer a Asimov de joven. Leí La Fundación, que es una de las grandes obras de ciencia ficción de la historia. Lo leí y luego leí las historias de los robots. Y de repente me di cuenta de que estaba mezclando las dos sagas. Y para mí eso fue un descubrimiento increíble. Michael Moorcock también había hecho algo semejante con su obra. Stephen King también había hecho algo parecido. Y eso me sirvió de inspiración. Tenía la sensación de que muchos de estos escritores hacían algo semejante, que tenían ideas sueltas que luego podían ensamblar. Y pensé, lo que puedo aprender de ellos es que esto mola mucho y voy a hacerlo desde el principio. Y siempre tuve claro que quería hacer algo interconectado. Además, esto también surgió en parte de necesidad. Cuando trataba de abrirme camino con estas 13 novelas, me di cuenta de que si escribía 13 novelas en una serie, no podía conseguir que alguien se enganchase en el tomo 13. Necesitarías el primer tomo. Nadie va a querer el tercer tomo de una saga si ha rechazado el primero. Así que quería plantearme si iba a hacer historias interconectadas que fuera siempre en mundos distintos con sistemas mágicos diferentes. Y empecé a conectar en mi cabeza los distintos elementos. Saber a dónde quieres ir y hasta dónde quieres llegar. Podía tener novelas autoconclusivas que no resultaban intimidatorias para el lector,
una trilogía, una novela autoconclusiva, no es especialmente algo aterrador para el lector. Si le dices que es el primer tomo de una serie de 10 de un autor desconocido, pues a mí me asustaría. A mí me gustaría primero leer una novela autoconclusiva, luego quizás una trilogía y después a lo mejor lanzarme a algo tan grande. Así que fue un poco por necesidad. Todo tenía que ser relativamente nuevo. En parte también quería, cuando empezaron a publicarme, hacer muchas novelas autoconclusivas y trilogías. Pero yo me enamoré de la fantasía gracias en parte a la obra de Robert Jordan y otros autores que escribían sagas realmente muy largas, como Anne McCarthy. Una de las grandes ventajas de esos 10 años inédito es que la primera novela que escribí para que formara parte de Cosmere fue Elantris. Y no tenía ni idea de cómo iba a ser aquello. Mis primeras 5 novelas eran géneros muy distintos. Fantasía épica, space opera, comedia, cyberpunk. Quería explorar, quería ver en quién quería convertirme. Y me di cuenta de que la fantasía épica era lo que realmente me gustaba. Elantris fue la primera novela que escribí diciendo, vale, pues la fantasía es lo mío. Pero no tenía todavía el término de Cosmere en la cabeza. Tenía una vaga idea del concepto. Estaba básicamente plantando las semillas, si queréis, las referencias a Hoyt y demás. Escribí una novela, Dragonsteel, que era la historia de Hoyt. Y luego, cuando por fin conseguí vender Elantris, me dije, vale, puedo hacer lo que quería. Porque ya tengo toda esta historia que he ido desarrollando yo por mi cuenta, en novelas inéditas. Y ahora forma parte del canon literario en mi cabeza. Y ahora puedo lanzarme a Hijos de la Bruma después de tener Elantris y puedo partir de cero, tal como yo quería. Es como tener el universo Marvel cinematográfico cuando llegan y absorben las historias de los cómics y las convierten en películas. Es más o menos el mismo proceso. El universo cinematográfico de Marvel se nutre de las historias de los cómics y eso es lo que hago yo. Saco ideas y conceptos de novelas que había escrito antes, que tenían un argumento horrible pero algún concepto interesante. Por ejemplo, una de esas semillas era el héroe que iba a triunfar y que al final resulta que fracasa, el elegido que fracasa. Todo eso lo pude ir metiendo en distintas novelas. Y conseguí que todo aquello que era malo del Brandon Sanderson de antes, pulirlo y convertirlo en el buen Brandon Sanderson. Y eso lo he logrado dedicando muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo durante los años. De hecho, es que ya os digo, caí de pie, caí ya prácticamente en marcha. Mi editor me dijo que nunca había visto a nadie despegar a la velocidad que yo lo hice, pero es que cuando me puse en marcha ya tenía un montón de empuje. Cuando los lectores leían Elantris decían, bueno, y cuando leían luego Hijos de la Bruma decían, ¿cómo ha mejorado este tío de la primera a la segunda novela? No sabían que yo había escrito Elantris en el 98 e Hijos de la Bruma en 2004. Había 6 años de diferencia. 6 años de crecimiento. No es que fuera como el salto de primero a segundo de instituto, que de repente me convertía en un gran estudiante, no. Simplemente que me había pasado tantos años escribiendo solas, sin preocuparme por publicar, que tenía la oportunidad de explorar el oficio de escritor y eso es lo que me ha permitido hacer lo que hago. Cuando nombras al héroe, tú huyes mucho en tus novelas, o a mí me lo parece, del héroe de Campbell, de ese canon de la aventura que parece que todo el lector o todo el escritor de fantasía o incluso, bueno, de muchísimas otras cosas, sigue como irreverentemente paso tras paso desde la entrega de la espada, la negación. Sin embargo, en tus novelas parece como que ese seguimiento del paso del héroe de Campbell se rompe y sigue otros caminos. ¿Es algo voluntario que tú quieres romper o es que quieres seguir por otro camino sin contar con ese canon que parece mesiánico que no se puede huir de él? Y yo terminaría tu pregunta también. ¿Acaso los lectores de fantasía son como bebés que todo el rato quieren escuchar la misma historia y tú, como ya hemos visto que eres un rebelde, estás intentando convencerles de que hay otras maneras de contar las cosas? So this is a very... Es una pregunta realmente con enjundia esta. Cuando leía
a finales de los 90, pues tenía la sensación de que me estaba aburriendo un poco de la fantasía. Y me planteé, vaya, ya no me gusta algo de lo que estaba realmente colgado o enamorado, si queréis. Y me di cuenta de que lo que me gustaba de la fantasía era que me llevaba a sitios nuevos, totalmente desconocidos, algo que me resultaba, pues eso, novedoso, fresco. Y me sentía cansado, no porque el género no me pudiera dar más, sino porque se estaban publicando siempre el mismo tipo de historias. Y no creo que sea culpa de los escritores. La historia de la fantasía épica nace con Tolkien, y Tolkien era un adelantado a su tiempo. Escribió algo que nadie había visto antes jamás. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien y luego se murió. Así que el género se tiró los 70 y los 80 tratando de estar a la altura. Decía, esto es maravilloso, es fantástico, ha pasado algo extraordinario, pero no sabemos muy bien de dónde viene, vamos a explorarlo. Y hay un montón de escritores como Robert Jordan, Stephen Donaldson, que partían de las ideas de Tolkien y trataban de jugar con ellas, de hacerlas más grandes. Y ahí hay historias brillantes. Y ahí llegamos a los 90. Y parece que los lectores tienen una serie de expectativas en cuanto a lo que debía ser la fantasía. Si echamos la vista atrás a los 50 y a los 60, en la época en la que escribía Tolkien, no había una diferenciación clara entre fantasía y ciencia ficción. Era simplemente algo extraordinario, algo fantástico, algo maravilloso. Y eso generó pues toda una serie de efecto eco, si queréis, en el género a lo largo de los años. Empezamos a tener la sensación de que la fantasía tiene que ser siempre la búsqueda del héroe en la Inglaterra medieval con un viaje muy largo. Y yo me planteaba, ¿de verdad no hay ninguna otra historia que podamos contar? ¿No somos conscientes de que estamos hablando de fantasía? El género que debería ser más maravilloso de todos, el más lleno de imaginación. No echo la culpa a los autores. Yo creo que el género en su conjunto olvidó que podía hacer otras cosas. Y creo que George R.R. Martin fue uno de los que nos indicó el camino a seguir. Empezó a publicar Juego de Tronos en el 95, creo. Cuando estábamos viviendo el punto álgido de esta sensación de aburrimiento. Y de repente, él empieza a escribir algo siguiendo la tradición de la fantasía heroica y crea algo nuevo, algo con acción, algo con tono medieval, pero distinto. Y entonces nos dimos cuenta de que podíamos hacer otras cosas en el género de fantasía. Nos abría la puerta a muchos lectores y escritores que queríamos hacer algo distinto. Era algo que a mí me había interesado siempre. Quería mundos que fueran fantásticos, que no fueran otra copia, otra fotocopia de la Inglaterra medieval de Tolkien. Y ya que tenía toda esta historia, toda la experiencia acumulada de leer fantasía, pues quería utilizarla para ir un poco en contra de las expectativas. No voy en contra de lo que hacía Terry Brooks, de lo que hacía Robert Jordan o lo que hacía Tolkien. No, quiero hacer algo distinto. Me podían decir que Robert Jordan ya había cambiado las expectativas. Totalmente de acuerdo, pero se pueden volver a cambiar de nuevo. Y de ahí surge Hijos de la Bruma. Partir de la idea de que tienes una serie de expectativas en el viaje, en el recorrido del héroe, y se puede cambiar. Que a veces el héroe es distinto del que te esperas, que el viaje puede ser diferente al tradicional. Y en el caso del Archivo de las Tormentas opté por una opción distinta. No es que quiera abordar de manera novedosa la fantasía, sino que lo que trato en Archivo de las Tormentas es decir, este es mi modelo de fantasía, un mundo fantástico, leyes de la física totalmente distintas, cosas que no te esperas. La apariencia de lo que te rodea es distinto, pero los protagonistas, los personajes, siguen siendo iguales. Creo que una de las cosas que tiene la fantasía es mostrarnos que, independientemente de la cultura, de la raza, de la religión, hay una serie de elementos básicos que hacen que seamos semejantes los seres humanos, con los que nos podemos identificar. Y da igual lo distinto que te aparezca alguien en apariencia, siempre te puedes identificar con otra persona. Y creo que es algo crucial en el tipo de fantasía que yo quiero escribir. Eso es lo que me proporcionó la fantasía cuando empecé a leerla de adolescente. Y perdón, me estoy yendo por la tangente, pero bueno. I was asking about the Ve por donde quieras. Yeah. Estamos bien, estamos a gusto. The book that La novela que me metió en fantasía es Dragon's Bane. Es un libro fantástico
sobre una mujer en la Edad Media que vive una crisis de mediana edad. Or that she could be the best magic user. Es una mujer que está pasando esta crisis de la mediana edad y a la que su mentor le dice que puede convertirse en la mejor maga de la historia. Y tiene que repartir el tiempo entre aprender a ser esa maga y pasar horas con su familia. Y entonces ella tiene esta duda entre compaginar vida laboral y vida familiar, si queréis. Esto me marcó. Cuando un chaval de 14 años lee una novela, lo que se espera es que haya un protagonista que tenga 14 años que sale de aventuras. Y a mí me estaban dando novelas distintas. Me pasaban siempre novelas con críos, protagonistas a los que se le muere la mascota, etcétera, y querían que leyera, pues leyendo acerca de un chaval de 14 años. Yo ya sabía lo que era ser un chaval de 14 años, es lo que era. Estaba viviéndolo. Si me das una novela acerca de alguien que es muy distinto a mí, cuyos conflictos son totalmente diferentes, eso es lo que me permitió engancharme. Esa es la magia de vencer al dragón. Mi madre en aquella época había renunciado a una beca de mucho prestigio porque quería tener una familia. Era la número 1 de su clase en una clase de contabilidad, cuando había muy pocas mujeres contables, y tuvo que rechazar este tipo de becas y de programas de inserción porque quería tener una familia, y me tuvo a mí. Tuvo que renunciar a su carrera cuando era joven y luego pudo retomarla y se convirtió en una contable increíble. Pero, claro, de crío yo pensaba, pues ¿cómo no iba a renunciar mi madre a su carrera si yo soy maravilloso, soy fantástico? Y de repente leo Vencer al dragón y cuando la voy leyendo me decía, tía, deja tu familia, que no hace más que darte la lata, deja a los críos, que puede ser una maga del copón. Y de repente dije, pero si esta es mi madre, estoy leyendo una novela de fantasía sobre cómo vencer a un dragón y he conseguido entender lo que ha vivido mi madre. Eso hace que esa novela sea maravillosa para mí. Eso es lo que me hizo querer ser escritor. Y ya que tratamos el tema, creo que todavía se puede seguir el mito del héroe de Campbell sin ningún problema. Hay muchas oportunidades para contar este tipo de historias. Pero no tiene por qué ser solo este tipo de historias. Y creo que ese era el problema que teníamos durante muchos años. La fantasía es fantástica. No se trata solo de un fanboy que que se lanza a la búsqueda de algo. No, puede ser también una mujer que pasa la crisis de los 40, más o menos, de la mediana edad, si queréis, y que tiene que decidir entre cargarse dragones o proteger a su familia. Hago un inciso. En mi casa hay muchos libros. Mi madre lee muchísimo, mucho más que yo. Aparte que tiene más tiempo que yo, y se lleva muchos libros. Pero claro, hay mucho de fantástica en casa, entonces yo le voy dando cosas, toma mamá, léete esto. Y me dice, no, Alberto, yo esas cosas de espadas y dragones que lees tú, no quiero. Y un día le dejé el Antris, digo, tienes que leerte esto. Y me dijo, esto sí que me lo leo, porque esto es otra cosa diferente. Claro, mi madre con Abercrombie tiene, digamos que menos nexos de unión, ¿no? Cuando le salpica la sangre a la cara, como que ya no le gusta tanto, tiene 80 años. Pero lee el Antris y le alucina, y lee Nacidos de la Bruma y le alucina, porque creo que ve lo que en realidad es la fantástica, ¿no? Creo que ve que hay nuevos mundos, nuevas cosas por explorar y nuevas historias que descubrir más allá de un mundo de colores humanas, por encima de todo. No tan de héroes y más de personas, ¿no? Que yo creo que es lo que marca a lo mejor la diferencia entre lo que estamos acostumbrados a leer y como bien dice Brandon, y es magnífico y es excelente y todos la gozamos, en literatura fantástica. No estamos tan acostumbrados a leer historias de personas y como contaba Brandon, ¿no? Historias que pueden ser la historia de mi madre, de mi primo o de quien sea. Ya me contarás por qué tu madre va a tu casa a llevarse libros en vez de a llevarse tuppers. No lo entiendo. Pero los tuppers me los llevo yo de casa de mi madre. Hacemos aquí un intercambio. Ella se lleva libros, yo me llevo tuppers. Tamara, yo sé que tú estás muy superada, pero es la que más sabe de Brandon ahora mismo no sé aquí, de los que estamos aquí. A lo mejor incluso más que Brandon. No, así que... Eso es difícil. No, pero por ejemplo, sobre el tema de la humanidad de los personajes, una de las cosas que se ha comentado más veces, sobre todo por ejemplo con el Archivo de las Tormentas, con el Camino de los Reyes, es cómo los personajes realmente tocan al lector, porque hay una manera especial en la que ellos se superan a sí mismos y de verdad que consiguen cosas maravillosas. Y me acuerdo ahora, por ejemplo, de Paige Best,
que escribió aquel artículo tan fantástico sobre, bueno, la relación entre superación personal, y me parece fascinante. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, creo que es inspirador. ¿Y hasta qué punto ese tipo de personajes están construidos para llegar al lector? Porque de verdad que son muy diferentes a otro tipo de héroes, quizás más estereotipo. Well, thank you. Gracias. La verdad es que es interesante oír estas cuestiones. Yo doy un curso universitario sobre escribir fantasía y ciencia ficción y muchas veces incido en mis clases en la idea de que la fantasía se define por el entorno. Una novela se considera de fantasía por el entorno, por el mundo, por la magia. Y a mí se me conoce especialmente por mis sistemas de magia. Pero yo creo que es una falacia esta afirmación que acabo de hacer. Puede que haya quien suponga que para escribir buena fantasía lo mejor es que seas un buen constructor de mundos. Y no creo que perjudique, ni mucho menos, pero creo que la novela debe dividirse en 3 elementos: argumento, entorno y personajes. Una novela que tenga buenos personajes pero mal entorno, por lo general suele ser un buen libro. Un libro que tenga un entorno fantástico con personajes flojos, por lo general sigue siendo un mal libro. Se puede decir que si el entorno es demasiado repetitivo, los argumentos son demasiado repetitivos y por buenos que sean los personajes, te aburres. Y creo que en realidad muchas veces de estos 3 elementos, el entorno, el decorado, si queréis, es el menos importante. Si consigues escribir una buena historia con personajes atractivos, el lector pues tendrá un poco más de manga ancha en cuanto al entorno. Y lo mismo pasa con las películas de acción. Si ves una sección de acción chulísima, pues no tienes por qué implicarte con los personajes. Yo puedo ver media hora de Jackie Chan pateando el culo a gente en pantalla y oye, perfecto. Me gusta Jackie y le digo, fantástico, ¿cómo lo has logrado? En una peli eso funciona, pero en un libro no. Si no tienes una conexión con los personajes, si no te preocupas por lo que les ocurre, da igual lo bien escrita que esté la secuencia, da igual lo bien que esté la escena. El libro va a ser aburrido. La acción no va a lograr que un libro sea emocionante. Poner en peligro los personajes por los que el lector se preocupa, eso sí hace que un libro sea interesante. Y eso lo puedes lograr prestando atención a la gente que te rodea, escuchando lo que dicen, tomando notas. Tienes que prestar atención a la lucha diaria de la gente de a pie. Porque esas luchas, esas dificultades son semejantes a las que ha vivido la humanidad a lo largo de la historia, con distintos matices, pero viene siendo lo mismo. Hemos tenido distintos tipos de retos, hemos tenido distintos tipos de dificultades, pero las preocupaciones básicas son las mismas. Y cuando escribes fantasía, tienes que preocuparte por lo que interesa a la gente que te rodea, que hace que sean felices, que hace que estén enamorados, que hace que disfruten. Tienes que centrarte en eso, más que en el sistema de magia chulo. Una vez tienes este elemento que os he descrito de los personajes, entonces ya sí te puedes dedicar a un sistema de magia que sea chulo, pero lo primero que tienes que hacer es preocuparte por los personajes. Hablabas antes hemos hablado un poco, ¿no?, de esto, de tu rutina a la hora de escribir, pero me gustaría que la centraras más, porque tú has presentado a un pésimo, horrible escritor que no paraba de sacar novelas que no quería nadie. Y pienso que más de uno de los que estén viendo esta charla se pueden sentir en ese momento igual, ¿no? Y puede estar buscando una cosa que probablemente no existe, que es una fórmula mágica para llegar a eso. No te voy a pedir una fórmula mágica, aunque eres bueno con la magia, pero no te voy a pedir una fórmula mágica, pero sí te voy a pedir una rutina más allá de qué tiempo, qué número de horas, sino una rutina, una ubicación, cómo me siento. Quiero toda la escena, quiero saber si tienes una pizarra, quiero saber si pones post-it, quiero verte escribiendo, creando tu próxima novela, que ya hablaremos de cuándo llega. La y misma todo pregunta eso. que le haría Rofus, ¿no? La misma, exactamente. Well, the 4th book is on my phone, Tengo el 4º libro en mi teléfono, en el Dropbox, así que como me lo robéis... Left it and backstage. I've got to go to the bathroom. Sí, voy a tener que protegerlo. A ver.
mi día a día, mi rutina diaria. No sé cuánto ayudará a quienes nos escuchen, pero bueno, soy escritor en parte porque me levanto a mediodía. Le digo a los chavales en el instituto que si quieren levantarse a mediodía todos los días, que se conviertan en escritores. Porque mi horario lo marco yo. Soy ave nocturna. Aprendí a escribir en el turno de noche en el hotel, ya os lo he contado. Así que por lo general, si me levanto a primera hora, voy al gimnasio, pongo música épica y trato de imaginar lo que voy a escribir durante el día. Tengo una lista de reproducción en Spotify, podéis buscarla, Stormlight. Ahí está mi lista de reproducción, es la que uso ahora mismo. Escucho esa música y reviso lo que voy a escribir durante el día. Y ese para mí es un momento de escritura muy importante. Ir al gimnasio, darme un paseo, estar en movimiento mientras pienso en lo que voy a hacer es muy importante. Luego vuelvo a casa y escribo más o menos de 1 a 5. Luego me ducho, me saco el uniforme de trabajo, es decir, el pijama, y de 5:30 a 9, más o menos, paso el rato con mi familia. Tienes que tener claras tus prioridades. La escritura es una de esas actividades que pueden absorberte muchísimo. No solo la escritura, hay más trabajos que pueden tener esas características, pero puedes acabar pues realmente absorbido porque trabajas a solas, tú te marcas el horario y puedes trabajar sin parar si quieres, pero si lo haces te vas a quemar. Yo necesito estar con mi mujer y con mis 3 chavales. Son los que me mantienen con los pies en la tierra. A veces llega mi mujer y me dice, toma, aquí tienes a un crío con el pañal cargado de caca. Cámbialo y luego te vienes. Me gusta pasar el rato con ellos. Y al principio de la vida de casados era difícil, porque claro, esos 10 años de los que os hablaba, estaba soltero. Y al principio de nuestro matrimonio pasamos temporadas un poco más duras, nunca una crisis realmente, pero temporadas un poco más duras porque tuve que aprender a dejar atrás los libros cuando llega el momento de estar con la familia. A eso de las 9 los críos se acuestan y por lo general yo tiendo a ponerme a escribir en torno a las 10, vuelvo a trabajar de 10 a 2 de la mañana más o menos. Y a eso de las 2 de la mañana ya he hecho lo que podía hacer y es el rato para leer, jugar a videojuegos o lo que sea. Puedo jugar, puedo hacer el payaso, puedo entretenerme un par de horas y luego ya sí me voy a la cama. A mí eso me funciona muy bien porque me da 2 grandes sesiones de escritura. Si paso 4 horas, si me paso de las 4 horas, normalmente se me hace fosfatina el cerebro. Pero si me quedo en 2 o 3 horas, pues no llego a esa etapa de producción máxima. Entre la tercera y la cuarta hora es cuando mejor produzco. Así que tengo 2 sesiones de 4 horas más o menos con una recarga en el medio, si queréis. Pero todos los escritores, bueno, cada maestrillo, cada escritorcillo tiene su librillo, si queréis. Eso me funciona a mí. Yo sé de escritores que se pasan meses planificando la historia, no escriben ni una palabra durante meses y luego de repente se encierran y a las 6 semanas tienen un manuscrito. Yo soy más un tipo constante y lento. Yo voy trabajando poquito a poco cada día. Mantengo las ideas en la cabeza para que el subconsciente sepa en todo momento qué es lo que ocurre y qué es lo siguiente en lo que tengo que trabajar. Tamara, que sé que tienes todas las preguntas ahí dentro y te van a reventar los ojos. No, ahora estaba pensando, por ejemplo, en otro tipo distinto de novela y un poquito fuera del Cosmere. Por ejemplo, más, no sé, a mí me encanta Skyward. Bueno, en castellano Escuadrón se llamó. Y me fascinó muchísimo la descripción, que era como una mezcla entre el juego de Ender y yo escuché, oh, Dios mío, el juego de Ender. Y después Cómo entrenar a tu dragón, que era como, ostras. Y la verdad es que el libro, o sea, esperábamos que fuera como... Hablaba con compañeros, esperaban que fuera como más lento que juvenil, pero en cierta... O sea, el libro explotó. O sea, le encantó a todo el mundo. Enseguida fuimos a la segunda edición. Y de verdad que, bueno, que era el libro que se habría regalado a mi padre, a mi hermano, a todo el mundo, porque realmente era una historia un poco atemporal y te lleva a todo el mundo a tu época de infancia cuando querías descubrirlo todo.
cómo nació un poco Escuadrón, tuvo algo que ver, no sé, la relación con Orson Scott Card, o porque yo me sentí otra vez, o sea, de vuelta a ser pequeña y querer ser piloto de aeronaves. Well, I would say Pues sí, desde luego. De crío me encantaba el juego de Ender. Creo que a todos nos gustó muchísimo. No conocía a Scott Card. Le he visto un par de veces, pero nada más. Es muy majo. Escribió el texto sobre el Antris, se lo leyó, tuvo a bien hacer esta frase, esta faja publicitaria. Vamos, fue un encanto. Y yo creo que todo se remonta al cariño que le tenía a las historias de dragón. book, but it's also that kind of Todo lo que nos contaba Anne McCaffrey. También me encantaba Dragon's Blood de James Jolan. Es uno de mis escritores favoritos de la historia. Hay algo que me gusta mucho. Normalmente es el crío que está al margen y que es el que se encuentra el huevo de dragón y que decide protegerlo y que decide incubar su propio dragón. Eso pasó en Cómo entrenar a tu dragón, solo que no era un huevo, sino que ya era un dragón hecho y derecho. Pero bueno, es un arquetipo que me gusta y lo que quiero como escritor es lo del viaje del héroe o lo del asalto o la historia de The Boy and the Dragon. Es plantearme qué es lo que me gusta realmente. No lo digo solo porque estés aquí, Alberto Chicote, sino que hay una historia en la que yo hablo de lo que considero la diferencia entre un cocinero y un chef. Hay un concepto muy importante para los escritores. Si mi definición es que un cocinero tiene una receta, la sigue y saldrá un producto pues que es conforme a la receta. Pero un chef es alguien distinto, es alguien que ve un grupo de ingredientes y dice: estos son mis ingredientes, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a innovar, vamos a probar cosas distintas. Si eres un escritor cocinero, si solo has aprendido los arquetipos y el viaje del héroe o el camino del héroe, pues sigues eso y ya está. Si algo sale mal, no tienes ni idea de cómo arreglarlo. Lo único que puedes hacer es imitar lo que ya ha habido antes, pero si la receta se estropea, no sabes cómo corregirlo. Pero el chef es capaz de decir: vaya, aquí metí la pata, aquí lo puedo corregir. Esto es lo que tengo que hacer. El chef diría: estos son los elementos de la historia. Vamos a quitar lo que me gusta de lo que rodea del envoltorio. Vamos a ver qué subyace en el núcleo de estas historias. Y en este caso había una serie de elementos que me llamaban la atención. Una persona que tenía un sueño, un objetivo. Yo conozco a ese tipo de persona, porque yo he sido ese tipo de persona. Aunque parecía imposible, yo tenía un sueño y quería tratar de alcanzarlo. Ver a alguien que intenta lograr eso realmente sirve de inspiración y te aporta gran alegría, gran diversión como lector. Además, hay personas a las que se les presenta una oportunidad única en la vida, una oportunidad que normalmente no tendrían. Eso es lo que hace que El Conde de Montecristo, por ejemplo, funcione. Tienes una oportunidad totalmente descabellada, algo que no iba a funcionar de ninguna de las maneras, y el destino te la presenta, y lo intentas, y te arriesgas, y asumes esa oportunidad. Y lo que trataba de hacer siempre era reducir la historia a esos conceptos, y luego estructurar la historia, porque creo que de ahí nacen todas las historias, de este tipo de ideas. Cuando vas mejorando como escritor, consigues evocar las emociones sin el envoltorio. Yo diría que se parece más al juego de Ender, Camino de los Reyes, que Escuadrón. Porque utilizo el juego de Ender en el Puente 4. El juego de Ender y el Camino de los Reyes siguen la estructura de Hoosiers, más que Ídolos, la película de baloncesto. Siguen la misma estructura. Ves los elementos básicos de la historia. Puedes diseccionar Hoosiers, más que Ídolos, y hacerlo que en lugar de que sea la historia de un grupo, de un equipo de baloncesto, mejor dicho, que sea un grupo de gente que está totalmente marginada y, a pesar de ello, consiguen sobreponerse a las adversidades. Acabar reduciendo a la mínima expresión lo que más te gusta, reduciéndolo a lo esencial, es clave.
Tienes que ver más allá del envoltorio, ver cuáles son las emociones que subyacen, cuáles son las piezas. De ahí surge Escuadrón. Me encantaba la historia de Boy and the Dragon y quería reconvertirla en algo distinto. Algo que no siga el mismo ritmo, pero que sí suscite las mismas emociones. Por ejemplo, entre Skyward, bueno, Squadron y Defending Elysium, que en un momento dices, oh, veremos, o sea, un poquito más sobre digamos, la relación entre estas dos historias. Oh, between which two stories? Sorry. Defending Elysium. Oh, okay, yes. Defending Elysium. Yes, you will see a lot more in the second book. Sí, en el segundo libro habrá muchos más elementos de la relación entre ambas historias. En la primera novela no podía contar demasiado. El protagonista tenía que aprender algo que ya existía en el de Elysium. En la segunda novela de Escuadrón, que se publicará este otoño, no, más bien en invierno. Bueno, pues ahí sí que vamos al espacio, ¿eh? Será de un carácter mucho más espacial, mucho más. Me lo he pasado de maravilla escribiéndolo y espero que lo disfrutéis cuando se publique. Estaba revisando hace unos días tu página web, brandonsanderson.com, y de repente me encuentro en la edición en castellano, que, bueno, me imagino que en inglés igual, que dice, ¿por dónde comenzar a leer a Brandon Sanderson? Y me di cuenta de que si eres lector de fantástica, por aquí. Si no eres lector de fantástica, por aquí. Si eres joven, por aquí. Si eres más adulto, por allá. Tienes para todo el mundo, es decir, nadie se te escapa, siempre hay un camino para entrar a leer a Sanderson sí o sí. You know, I learned when I was... Una vez me publicaron mi primera novela, aprendí a marcar el ritmo, el número de páginas sobre todo. Debería haberlo hecho antes, desde luego, pero se me daba fatal. Cada vez que presentaba un borrador, un proyecto, una editorial, lo hacía fatal. Y aprendí a presentarlos bien después de que me publicaran el primero. En Hijos de la Bruma le pedí al editor que creara sesiones de firmas para mí. No consigues esto de buenas a primeras, ¿eh? No hay 400 personas casi que se vuelven locos por conseguir una entrada para verte. Había sesiones de firmas mías al principio de Hijos de la Bruma en las que lógicamente no había ni el tato. A veces te decían en una librería simplemente, ahí tienes las sillas, ahí estás. Y yo llegaba y decía, no va a haber nadie, no va a venir nadie. Yo lo que decía a las librerías cuando llegaba al principio era, ponme una mesa en la entrada. Y cuando entre alguien, yo voy a tratar de venderles mi novela. Y me sentía un poco como un vendedor de coches de segunda mano. Trataba de venderle mis novelas a los que pasaban por allí. Y en aquella época aprendí a ser un poco librero. No me ponía yo demasiado pesado, pero si alguien me miraba o se acercaba y me preguntaba, yo decía, bueno, pues escribo novelas de fantasía, ¿te gustan las novelas de fantasía? Y por lo general me decían, no. Y yo decía, bueno, espera, ¿por qué te pregunto así? Quería que empezaran a leer la novela independientemente de si les gustaba la fantasía o no. Así que empecé a hacer propuestas de libros a los editores diciéndole, esto no es solo fantasía, esto es para todos los públicos. Y lo presentaba de una manera muy distinta. Si has leído muchas veces novelas de fantasía, podrías decir que Hijos de la Bruma es la historia de un héroe al que la profecía destina como salvador de un mundo que ha caído en las garras de la oscuridad. Y en aquella época los amos de los señores de la oscuridad estaban presentes en todas las novelas y todo el mundo me iba a decir, esto es muy repetitivo. Imaginaos que al final de Harry Potter Voldemort se dijera y decía, ¿pero qué haces, chaval? Y se lo cargara directamente. Y no algo de repente como que Sauron diga, anda, mi anillo, al final del Señor de los Anillos. Lo estaba buscando, muchas gracias por traérmelo, Hobbit, adiós. Eso puede funcionar para los lectores de fantasía. Si no, no vas a conseguir venderles nada. Tienes que saber cómo vender tu novela. La fantasía ha vivido toda una explosión en los últimos años con videojuegos, series y películas. En los 80, cuando yo era crío, era cosa de frikis, los que estábamos allí al fondo de la sala.
y nos gustaba porque nos encantaba la narración. Historias míticas eran lo que nos llamaba la atención. Llegar a sitios nuevos, experimentar mundos totalmente diferentes, era algo que nos emocionaba. Y creo que a muchos de los lectores de fantasía lo que les gusta es eso. Y creo que hay muchos lectores que no disfrutan de la fantasía porque no se les ha vendido de la manera adecuada. Así que decidí presentar Hijos de la Bruma como la historia de una huérfana que vive en la calle, que descubre que tiene unos poderes increíbles y a la que adopta una banda de ladrones y que se convierte en espía, a cambio de que esta banda de ladrones le enseñe a usar la magia. Era un poco como My Fair Lady, pero con magia, como el mito de Pigmalión. Seemed like, oh, that sounds cool. You know, I would call. Yo lo llamaba My Fair Assassin, en lugar de qué bonita señorita, qué bonito asesino. En lugar de My Fair Lady, My Fair Assassin. Y en mi sitio web lo que trato de hacer es decir, bueno, la fantasía no es unívoca, no tiene solo una forma. Suelo decir que los libros son como zapatos, como los zapatos. Todo el mundo quiere llevar zapatos. Claro. A lo mejor siempre han tenido, si solo has tenido zapatos que te quedan pequeños, pues no quieres llevarlos. Pero de niño lo que aprendí es que me estaban dando los libros que no eran adecuados para mí, pero que sí había libros adecuados para mí. Un profesor me ayudó a convencer al dragón. Ahí es como descubrí que sí había libros para mí. Into my books and different. Trato de asegurarme de que siempre haya distintas formas de entrar en mi universo y en mi obra. A veces los lectores me dicen, Brandon, lo que realmente me gusta del Archivo de las Tormentas es cómo lo haces, y me gustaría que solo escribieras tomos de Archivo de las Tormentas, y me lo dicen con tono así un poco bajito. Y seguro que hay algunos en el público que piensan así, que querrían que solo escribiera Archivo de las Tormentas, pero claro, yo necesito algo más, necesito escribir otro tipo de historias. Parte del motivo del que soy para ser tan prolífico es porque me permito escribir historias distintas. Me convertí en escritor porque no soporto hacer lo mismo una y otra vez. Sería desdichadísimo en muchísimos trabajos. De hecho, lo he sido. Si me obligas a repetir cada día lo mismo, me vuelvo loco. Algo tan sencillo como cantar en un coro me vuelve loco. Hay en mi iglesia un coro y quieren que yo participe y que cante una y otra vez la misma canción. Para mí eso es el infierno, es la definición personal del infierno. En serio, meterme en un coro y obligarme a hacer la misma canción una y otra vez. Obligarme a repetir una y otra vez lo mismo. La forma que tengo para relajarme después de escribir un libro tan largo como Archivo de las Tormentas es escribir algo realmente muy distinto. Escribir distintos lugares y recodos de mi imaginación. Por eso escribo todo tipo de historias distintas. Por eso escribo space operas juveniles. Luego escribo Legión, que es una historia de detectives acerca de conceptos de ciencia ficción del futuro cercano. Al permitirme no estar constreñido, creo que es algo que aumente mi productividad. Si solo escribiera un solo tipo de obra, sería tan lento como aquellos escritores que solo escriben un solo tipo de obra. No sería más rápido, ni mucho menos. Para ser rápido, para escribir, para producir, necesito ser diverso, necesito permitirme diversificar. Lamento no estar trabajando en las novelas favoritas de todos los aquí presentes, realmente lo siento mucho, pero os prometo que las retomaré en algún momento. Tendréis que esperarme porque me gusta revolotear. Alcatraz. Porque Alcatraz es realmente divertido. Yeah, Alcatraz. So Alcatraz came. Alcatraz surge del momento en el que aprendo que tengo que saltar de un libro a otro. Después de Hijos de la Bruma, tenía ya la trilogía acabada antes de que se publicara el primero. Acabé el primer libro y luego pasé inmediatamente al segundo. Es la primera vez en mi vida que escribí una secuela inmediatamente. Y eso se convirtió en algo muy difícil. Y estaba muy quemado después de acabar el segundo tomo con Mistborn.
Si hubiera pasado directamente al tercero, hubiera sido realmente, el héroe de las eras hubiera sido realmente insoportable. Y mi novia, en aquella época, estaba de vacaciones. Así que me tomé la escritura de Alcatraz como un respiro de Hijos de la Bruma. Y fue realmente una experiencia muy liberadora, esto de esconderme debajo de la mesa y ponerme a escribir una especie de comedia totalmente distinta a lo que llevaba escrito hasta entonces. Algo que se cachondeaba en el buen sentido de la palabra de la fantasía épica. Si habéis leído Alcatraz veréis que hay muchos chistes de fantasía. Al final del primer libro, el chaval vuelve a una vida totalmente monótona. Y hay alguien que le dice: ¿por qué sigues en este mundo monótono? Vuelve a la fantasía. No sé, hacer chistes, acabando con la fantasía épica. Era mi forma de liberar tensión antes de pasar al héroe de las eras. Y cuando empecé a escribir héroe, pues estaba liberado de nuevo. Me di cuenta de que necesitaba pues esta pausa. He acabado ya el sexto. Quiero hacer un pequeño cambio en el final, pero es el último, en serio, os lo prometo. El sexto de Alcatraz es el último. Os aseguro que van a ser 6. No 5, no lo dejaré como un continuará. Tengo un amigo que él hizo eso, que lo dejó sin acabar y tiene otro colega que es el que está acabando ahora la saga. En fin, 6 libros, ya os digo, con eso se acabará Alcatraz y no tardará en publicarse. Estoy intentando acabar algunas de las series que tengo abiertas desde hace un tiempo, pero con Alcatraz aprendí que no podía seguir escribiendo siempre el mismo tipo de novela porque si no me quemaría. Schmier estaba dispuesto a procesarlo, lo de Alcatraz ya me revienta la cabeza, pero entiendo que tenemos que ser así. Vamos a dejar también que Brandon beba tranquilo y demás. Y yo le quiero hacer una pregunta, porque para mí siempre la literatura fantástica, la literatura de ciencia ficción, ha sido una especie de callejón trasero de protección para poder contar historias de la actualidad de una manera un poco más despegada. Estoy pensando en Star Trek, pero podemos pensar en muchísimas obras, ¿no? Métete en el lío que te dé la gana, Brandon, pero ¿cuánto hay de la actualidad que vivimos ahora mismo en el mundo detrás de tus novelas? ¿Qué te creías? ¿Que iba a ser esto un paseíto? No. The things I see in the world. Lo que veo en el mundo, pues tiene influencia en mi forma de escribir, desde luego. Por ejemplo, Tolkien y C.S. Lewis estaban en desacuerdo en una cuestión. Estaban totalmente en desacuerdo en si la historia tenía que tener moraleja o no. Tolkien creía que estaba contando una historia que exploraba temas sin el ánimo de enseñarle nada a nadie. Y C.S. Lewis creía que lo mejor de la historia era su capacidad de enseñar una lección, de tener una moraleja. Y yo creo que me acerco más al estilo de Tolkien. No quiero predicar cuando escribo una novela. Quiero explorar los temas que resultan interesantes para los personajes y para mí. Pero no quiero dar respuestas nunca. Quiero dar distintas respuestas a una misma pregunta. Quiero dejar al lector diciendo, bueno, quizá puede. Jordan dijo que le gusta que las historias hagan preguntas. No dijo exactamente eso, pero bueno, así lo resumo yo y lo he incluido en Archivo de las Tormentas. Creo que el objetivo del narrador es que te plantees preguntas y darte preguntas chulas sobre las que reflexionar, sin darte respuestas o dándote respuestas contrapuestas, respuestas contrarias entre sí. La situación actual en el mundo, bueno, hay que digerir mucho ahí, ¿eh? Hay mucha tela que cortar en la situación actual del mundo para un escritor de fantasía. Creo que todos desearíamos que Gene Roddenberry tuviera razón y que cuanto más avancemos en el futuro, hacia el futuro, pues más nos unamos. Pero me da la sensación de que hemos dado bastantes pasos atrás en ese proceso en los últimos 10 años, digamos, sobre todo en los últimos 3 o 4. Y
realmente eso es muy triste. En muchos sentidos. Pero yo soy optimista. Creo que por cada paso atrás que demos, vamos a dar otro paso y medio más hacia adelante. Y no tenemos que centrarnos en los pasos atrás, porque son inevitables. Esto ya saben, los problemas crecen. Y creo que mi trabajo consiste en tratar de comprender a los que son muy distintos de mí. Y eso puede ser complicado en el clima político actual. Vengo de un lugar muy conservador. Y yo no soy muy conservador, que digamos. Y en cierta forma es muy positivo para mí, en el contexto del que vengo. Porque en el contexto político actual hay algo que realmente odio. Y es que parece que está todo dividido en bandos. No puedes sentarte a charlar con alguien de un tema. Inmediatamente tienes que decantarte por un bando, sacar las lanzas y apuntar al contrario. Y a mí eso no me gusta. Creo que Internet ha servido para amplificar ese fenómeno y que en tanto que escritor, mi trabajo consiste en comprender a gente distinta, que tiene ideas diferentes a las mías. Si no soy capaz de hacerlo, ¿para qué escribo? Así que mi búsqueda, mi afán, es siempre lograr que nos entendamos lo mejor posible unos a otros. Que haya gente en mi obra que con creencias distintas, pero si te pones en sus zapatos, entiendes el por qué lo piensan. No tienes por qué estar de acuerdo, pero sí puedes comprender por qué piensan lo que piensan. Y eso es lo que quiero tratar de hacer como escritor, tratar de explorar este tipo de situaciones. Espero que demos algunos pasos hacia adelante ya en el futuro, aunque intento pues no mojarme demasiado desde el punto de vista político. Pero la verdad es que ha dado la cara. Oye, tenemos que dar paso ahora a preguntas que la gente tendrá seguramente para Brandon. Antes de que, mientras vais levantando la mano, pidiendo a la gente que quiera hacer alguna pregunta, sí que os voy a pedir una cosa, y es... como he dicho antes, aquí estamos una serie de fieles de las novelas de Brandon, pero puede estar viendo este programa o esta emisión gente que no haya leído las novelas de Brandon. Entonces, las preguntas que implican un spoiler, que implican fastidiarle a alguien la maravilla que es leer estas novelas, por favor, no las hagáis. Ahora, sobre todo lo demás, y de repente todo el mundo bajando la mano. Cómo va a terminar. De repente todo el mundo bajando la mano. ¿Qué pasa en el cuarto de las tormentas? Desde el respeto que os tengo, sois gentuza. Venga, pues por aquí me parece que ya hay gente, así que vamos poco a poco. Por aquí hay alguien más. Ah, vale, pues ahí hay alguien. We have a mic. Oh, okay. Ante todo, Brandon, gracias por venir y gracias a los presentadores que nos han podido introducir a tu mundo y a todos aquellos que todavía no lo hayan descubierto. Yo quería incidir en una parte que no se ha podido ver, que es que normalmente escribes larguísimas novelas, pero también tienes compilación de cuentos que para mí son el género más fantástico y que condensa muy difícilmente tus mundos en tan pocas páginas. Te cuesta mucho más escribir un cuento que una novela y podremos esperar en algún momento otra compilación más de cuentos para seguir expandiendo tu mundo como es Arcanum Ilimitado. You know, I really... La verdad es que envidio a la gente que puede ser muy concisa. James Stone es un genio del relato corto. Y cuando trataba de convertirme en escritor, pues practiqué escribiendo mucha novela, porque es lo que quería. Pero después de convertirme en profesional, quise aprender a escribir pues historias más cortas. Y ahora no escribo relato, escribo novela corta. Es más una novela corta que un relato largo. Y me encanta ese formato, porque me gusta mucho probar cosas nuevas. Y una de las cosas que detecté al principio de mi carrera, uno de los riesgos de probar algo nuevo, es que muchas veces haces muchas promesas. La pausa que me tomé después de escribir El aliento de los dioses fue para escribir Arithmetist. Quería crear la trilogía, que hubiera continuará al final. Uno pequeñito, no uno grande, uno pequeñito. Y siempre estaba un poco pues anticipando lo que iba a ocurrir.
Y esa era la forma de trabajar que tenía como escritor novato. Cada novela tenía un poco esa indicación de hacia dónde iba. Y el problema es que si empiezas a prometer más de la historia, si empiezas a insinuar que hay más, las cosas se salen de madre rápidamente, se convierten en muy grandes rápidamente. Y me di cuenta de que tenía que aprender a escribir cosas más concisas y contenerme, controlarme un poquito más. Eso me di cuenta al escribir el 4º libro de Hijos de la Bruma. Por eso he empezado a escribir novela corta como El alma del emperador, Six of the Dust, etcétera. Te sirven para explorar un poquito el entorno de Cosmer, pero la promesa de que va a haber algo más pues es limitada y eso me ayuda, me gusta. Así que sí, va a haber mucha más novela corta. Trato de escribir una novela corta al año. La que escribí el año pasado era una novela corta de Magic, the Gathering, del juego de cartas. No sé si lo sabíais, pero soy un friki total y absoluto de Magic the Gathering. Es mi obsesión. Y Wizards of the Coast contactó conmigo para decirme, oye, ¿te apetece escribir una novela corta del universo Magic? Y dije, pues no me vais a contratar porque no me podéis pagar mi tarifa, porque sé lo que pagan y sabía que no podían. Pero claro, dije, no quiero escribir la historia que vosotros queréis que escriba, pero sí voy a escribir una historia de Magic the Gathering gratis para que la publiquéis. Pero puedo hacer lo que me venga en gana. No escribo lo que queréis, pero escribo lo que queráis. Y Wizards of the Coast me dijo, gratis, Brandon Sanderson, perfecto. And some of your missing cards, I'm sure you got at least. Hombre, pues claro. So it wasn't totally free. No, gratis del todo no. Si haces cosas gratis, luego te dan prebendas a cambio. En fin, muchas cosas gratis te dan cuando haces algo gratis. Total, que fue genial porque creían encima que me debían los de Wizards of the Coast. Yo ya tenía una idea en mente. Esa fue mi novela corta del año pasado. Hace 2 tuve la novela corta del Lift. Este año he empezado con lo de Six to Dust. Por lo general veréis por lo menos una al año, una novela corta al año que me permite tomarme una pausa, escribir algo distinto y eso ocurrirá cada vez con más frecuencia. Y algunas de estas son un tanto raras. La anterior era Snapshot, no sé si se ha traducido al castellano. Snapshot, instantánea, sería más o menos la traducción del título. Es una historia de detectives bastante oscura con un asesino en serie parecida a Seven, la película. Y me mola lo de hacer cosas muy distintas, porque me ayuda mucho como escritor el poder explorar géneros diferentes y hacerlo en un formato cortito. Así que sí, en el futuro habrá más novela corta. No sé, y eso que no soy yo conciso ni para responder. Ahora solo quiero leer lo que ha dicho él. Yep. You may want to speak into the microphone anyway so the interpreter can translate it to De todas formas, Spanish. bueno, como quieras, pero si lo dices en castellano, si la gente que no lo entienda, se va a traducir igual. O sea que, como tú quieras. It's more of a personal message. Es más un mensaje personal. En primer lugar, gracias por venir y gracias por todas las lecciones, todas las clases que das online. He aprendido muchísimo de tus cursos de literatura. He aprendido muchísimo hoy también. Quisiera ser escritor, escritor aspirante, si queréis. Todos los consejos que nos has dado han sido muy útiles, tanto para mí como para muchos otros, que queremos ganarnos la vida como escritores. Ojalá pueda llegar. Sí, desde luego que puedes, dice Brandon. Creo que está muy bien saber que apestabas al principio, que eras malísimo. Porque realmente yo soy igual de malo o peor. Mi pregunta es, ahora mismo que has logrado éxito como autor, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Conoces la técnica? ¿Sabes cuál es tu voz? ¿Tienes tu propio estilo? ¿Sientes que sigues mejorando con cada novela que escribes? ¿O crees que ya has llegado al punto álgido? Porque esto es un poco como tocar el piano. Yo conozco mucha gente que toca el piano realmente muy bien, pero que siguen pensando que pueden convertirse en virtuosos.
Como convertirse en un chef como Chicote, que puede hacer sus propias comidas con los ingredientes. Well, Que la respuesta de Brandon, ¿vale? Go ahead, Brandon. Yeah, Espero seguir mejorando. No soy yo el mejor juez para decir si voy a mejor o no. Pero uno de mis autores favoritos es Terry Pratchett. Y en multitud de ocasiones llegué a leer una novela y decir, ya está, este es su punto álgido, esto es lo mejor que puede dar Pratchett. Y luego me leía la siguiente novela y decía, pues no, estas son mejor. Así que si él era capaz de superarse a sí mismo cada 2 por 3, desde luego, espero que en tanto que escritor de peor calidad como soy, pues pueda seguir enseñándome a mí mismo, pueda seguir aprendiendo con cada novela a mejorar. Uno de los motivos para hacer la novela corta es probar estilos distintos, para poder aplicarlos luego a la novela larga de distintas formas. Escribir algo como Shadows for Silence, que es un poco más de terror, para poder aplicarlo a un libro de Archivo de Tormentas donde necesito mayor tono de terror, pues me han venido muy bien. Y espero seguir mejorando con cada libro. I have a good team. Además, tengo un equipo muy bueno. Mi mayor preocupación como escritor es que hay autores que al final de su carrera, pues parecía que iban a peor. Y normalmente iban a peor cuando no recibían opinión de la gente que los rodeaba. No me refiero a nadie de hoy en día, sino a autores a lo largo de la historia. Básicamente era un poco estilo como Lucas, que cree que sabe lo que hace, que no escucha ya a nadie y parte de lo que producen no es de la misma calidad que en el pasado. Yo no quiero ser otro Lucas. Necesito tener un equipo cerca de mí, un equipo dispuesto a decirme, oye, aquí tienes que mejorar, tío. Y espero que con eso pueda evitar ese giro a peor. Es uno de mis grandes miedos. Espero seguir recibiendo opiniones que sean sinceras. Y es realmente muy difícil, porque tienes que escuchar las opiniones de los demás y al mismo tiempo ser consciente de tu visión. Y a veces están en contraposición. Lo que tú quieres hacer, tu visión, la quieres contar como la quieres contar, aunque haya gente que a lo mejor pues no le encante. Y a veces tienes que seguir adelante con tu visión. Pero muchas otras veces, si escuchas a quien te da su opinión, es porque te das cuenta de que querías hacer algo y no te ha salido. Que tienes que volver a intentarlo. Y espero no llegar nunca al punto en el que no escuche. Si lo hago, espero que mi mujer me dé una buena colleja para espabilarme. Y de repente, que está él allí tan tranquilo que va por el tercer Whopper y de repente, mira, lo que le ha ocurrido. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Hay varias. Lo primero, muchas gracias por venir. Y lo que yo te quiero preguntar es si en algún momento se hace alguna adaptación a cine, series o cualquier otro medio, si a ti te gustaría estar involucrado lo máximo posible o dejarles un poco que tengan su propia visión. Y también tu opinión un poco acerca de lo que ha pasado con Juego de Tronos. ¡Oh! ¡Ah, boy! ¡No! ¿De verdad? ¿En serio? Sorry, Brandon. Pues a mí me gustó. Hemos venido a preguntar. ¿En serio? ¿Vamos a abrir este melón ahora que nos tenemos ya prácticamente que marchar? Estamos completamente locos. Brandon, lo de Juego de Tronos no hace falta. Si quieres, te metes. Te digo lo mismo que con Trump, digo con la situación. Okay, I appreciate that. Gracias por la oferta. A ver, me encantan las películas, me encanta el cine. De verdad que me gustan muchísimo. Y digo pelis y no tele porque, o el cine y no la televisión, porque a veces tengo problemas con la gente que me dice que las series de televisión son mejores que el cine. Cuando las series de televisión son buenas, realmente sí pueden ser mejores. Pero si escribes un guión para televisión que es malo, te encuentras como una especie de bucle en las series en las que los personajes van aprendiendo lo mismo cada par de capítulos, y eso a mí me saca de quicio. Sobre todo cuando tienes series en determinadas cadenas que parece que le dan al botón de reinicio al final de cada temporada y los personajes viven lo mismo una y otra vez.
Estamos en una época en la que hay series de televisión que son capaces de contar historias largas sin reiniciarse en cada temporada. Y eso me encanta, eso sí me emociona. Ese tipo de historias, sí. No diría que no a una oportunidad así, si es la correcta, pero por lo general me centro mucho en el cine. Al principio de mi carrera lo que me molaba era que me pagaran por hacerse con los derechos. Si eres un escritor novato y te dan $5.000 por el primer año de trabajo, que es lo que yo cobré, pues en fin, os imagináis. El Antris y Hijos de la Bruma fueron un solo contrato, 4 novelas, $20.000 a lo largo de 4 años, con lo cual 5.000 pavos al año. En fin. El caso es que ese es el año que conocí a Emily, a mi mujer. Ella era profesora y ganaba un pastizal en comparación conmigo. Profesora y ganaba un pastizal en comparación conmigo. Y realmente me resultaba muy difícil sobrevivir. Y la primera vez que me pagaron por los derechos fue en Alcatraz. En aquella época ya ganaba unos 10.000 pavos al año y me dijeron, te damos $35.000 al año por pagar por una opción de los derechos de adaptación en los próximos 5 años. Y dije, vamos, por supuesto, señor Katzenberg, muchas gracias. Deme usted esa bolsita de dinero, esa saquita de dinero, que eso me permitirá sobrevivir. Según iba adquiriendo más popularidad, la saquita se convertía en saca. Decían, toma, una saca grande. Y llegué a un punto en mi carrera en el que las sacas grandes de dinero ya no me hacen tanta falta para sobrevivir. Así que he podido empezar a decir no a gente que me venía con ofertas. Y muchas veces te encuentras con productores que dicen, pero ¿y este? ¿Me está diciendo que no a esta pedazo saca de dinero? ¿De verdad? ¿No es suficiente? Y que le dices, no, que no es eso, no es cuestión de pasta, es que no quiero esa saca de dinero, lo que quiero es una buena peli. Y tú no sabes hacer una buena peli, tío. Oh, really? De verdad, en serio. En serio. Hay directores que saben hacer películas fantásticas. Y hay muchos guionistas que saben escribir guiones maravillosos. Y hay directores de fotografía que son capaces de crear obras geniales. Pero Hollywood en su conjunto no sabe hacer buenas películas últimamente. Parece que ocurre de casualidad lo de formar buenos equipos. Así que yo lo que les digo ahora es, no me traigas tanta pasta, tráeme un buen director que sepa hacer buenas películas, Hollywood, y luego hablamos. El dinero ahora mismo, por suerte, es irrelevante. Estoy llegando al punto en el que puedo decir eso. Espero que en el futuro pueda hacer alguna buena noticia, dar una buena noticia. Pat Rothfuss ha podido hacerlo con sus novelas. Y estamos llegando a un punto en el que la fantasía es lo suficientemente popular como para que haya adaptaciones de fantasía como para que te escuchen cuando tienes peticiones. En un mundo ideal participaría muchísimo en todo este proyecto. No soy guionista, no lo seré nunca, pero sí me gusta participar del proceso. Es lo mismo que si alguien me ofrece jugar a béisbol. A mí me hubiera encantado, pero puedo hacer versiones o puedo jugar partidos entre amiguetes de béisbol. Pues puedo hacer lo mismo con el guión. Puedo escribir guiones como de pachanga entre amigos. Puedo escribir diciendo qué es lo que se va a adaptar y cómo. Puedo escribir la base para que un guionista luego desarrolle la historia. Y tenemos un guionista muy bueno para la adaptación de Snapshot, por ejemplo, de esta instantánea que os mencionaba antes. Quiero formar parte de un equipo. No quiero ser la diva que llega y dice esto se puede hacer y esto no, pero sí quiero estar presente en la sala. Y mis nuevos contratos requieren que esté presente yo cuando se habla de la historia. Espero que eso nos haga avanzar. Hemos tenido mucha suerte. Porque cuando necesitaba la pasta no llegaron a concretarse en películas. Así que me dieron el dinero por nada prácticamente y no tengo que tragarme las pelis que no me hubieran gustado. Así que está muy bien. Y ahora que no me importan las sacas de dinero, espero que salga algo bueno. Así que veremos. Ha visto, no se ha querido meter en el marrón. No está claro, ¿no? Siguiente pregunta. Siguiente, hay por ahí... Hola. Perdón. Hola, buenas tardes. Quería preguntar cuál de los libros que ha escrito en todo lo que lleva de carrera es su favorito, cuál le ha gustado más escribir y por qué. Y cuál de todo lo que existe, toda la novela que existe y se ha escrito nunca, cuál es su mejor, su más preferido de todos. Pregunta sencillita. De toda la historia de la literatura, un libro.
Porque yo el verano lo tengo muy ocupado. Él no puede estar... Él tiene muchas cosas que hacer. Un libro. Okay. So I don't have a favorite of my own books. Entre mis obras no tengo un preferido, no tengo una favorita. Si me preguntas cuál es mi favorita, no es lo mismo que si me preguntas con cuál me lo pasé mejor escribiéndola. Son cosas muy distintas. Como novelista, muchas veces tienes los libros te suscitan emociones diferentes. Y me gusta cada una de mis obras por distintos motivos. No podría elegir un preferido. Los que más me divierto suelen ser los rápidos. Alcatraz, Escuadrón, es un solo punto de vista, la escribes del tirón y está muy bien, pero los de Archivos de las Tormentas son muy difíciles. ¿Quiere eso decir que no son mis favoritos? Pues mira, la sensación de satisfacción cuando los acabo es increíble. Pero no es divertido escribirlos. O no es igual de divertido que los otros ejemplos que os daba, y a pesar de eso son satisfactorios. Cada libro es como cada uno de mis hijos. Cada uno de mis hijos tiene algo chulísimo y tiene cosas que hacen que me suba por las paredes. Lo mismo me ocurre con las novelas. Si tuviera que quedarme con una sola novela que no es mía, si tuviera que escoger solo un título, seguramente diría The Truth, La verdad, de Terry Pratchett. Fue lo que hizo que me enganchara a Pratchett. Había leído un par antes, pero este fue el primero que hizo que flipara. Si tenemos que hablar... Question, I'm answering the way I want to. Si tenemos que hablar de un clásico, sería Los Miserables. Y vencer al dragón, pues siempre tendrá un rinconcito de mi corazón por ser la que hizo que me enganchara a la fantasía. ¿Hay alguien más, creo? No, pues estamos terminando entonces. Sí, estamos terminando. Entonces, Bueno, pues qué sé que bien, hay más ¿no? gente, lo que no hay es más Ya. tiempo. I Mira, have a vamos a flight hacer at una 10 última o'clock. y So- por favor, Tengo un vuelo a las 10. Okay, so one last Tenedlo presente. brief. más que hacer también y se tiene que leer Los Miserables, bueno, tiene cosas. Muchísimas gracias por venir. Mi pregunta es bastante breve. Me gustaría comentar, en muchos libros hablas sobre las creencias y la religión. ¿Cuánto de lo que hablas sale de ti, de tus experiencias, o cuánto intentas alejarte lo máximo de tu punto concreto de vista? That's an excellent question. Every character I write Excelente pregunta. Todos los personajes que escribo tienen algo muy semejante a mi forma de pensar y algo totalmente distinto. Y lo que me gusta es ir explorando. En cuanto a las creencias religiosas de distintos personajes, a veces los personajes comparten mis creencias, pero muchas veces no es un calco perfecto. Creo que la fe es algo individual y no es semejante entre dos personas diferentes. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo en los Últimos Días. Y hay mucha gente que puede ser miembro de esta iglesia y tener creencias distintas, igual que muchos tipos de católicos en el mundo. Muchos de los personajes que escribo me permiten explorar las creencias de personas muy distintas a mí. Y a mí eso me parece fascinante. Creo que los libros tienen que ver con mi exploración del mundo y tratando de no socavar las creencias de los personajes que piensan de manera distinta a mí. Nada me mosquea más que a encontrarme con personajes que son clavados a mí y que cuando lees la novela resulta que solo existen para que les digan que están totalmente equivocados. Eso me molesta. No creo que deban existir personajes solo para demostrar lo equivocados que están. La creencia o no creencia en mi obra, pues siempre la abordo con el mayor de los respetos. Puedo ser semejante, lo que espero es que alguien que tenga una visión semejante al mundo, a la mía o a la del personaje, mejor dicho, pues me diga, bien hecho Sanderson, este personaje y yo compartimos visión del mundo y lo ha reflejado bien. Y para mí eso es importante. No creo que tengamos respuestas, no creo que podamos llegar a las respuestas haciendo que el contrario tenga malos argumentos. Creo que cuando ambos bandos
tienen argumentos sólidos y válidos, así podemos llegar a la verdad. Solo podemos llegar a la verdad escuchando a gente que cree realmente en lo que está diciendo y que lo argumenta de manera satisfactoria y correcta. Porque si escuchas un argumento correcto, satisfactorio, te replanteas un poco tu concepción del mundo. No digo que vayas a cambiar de idea, pero sí puedes entender lo que hacen los demás. Así trato de abordar yo mi escritura, hacer que los personajes expresen ideas reales de la mejor manera que yo puedo, de la mejor manera que entiendo yo las ideas de otras personas, tratando de expresar distintos puntos de vista, incluir esto en mis novelas para que no lleguen a una verdad solo los personajes y ni los lectores, sino interactuando. De Brandon, que se tiene que marchar. Una frasecita. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte de nuevo pronto en algún Celsius más. Y de verdad, gracias por todo. Ha sido genial. Alberto. My pleasure. Pues que nunca pensé que aquel día que me dijeron cómo no has leído a Sanderson iba a estar hoy charlando con él aquí en el espacio Fundación Telefónica, que ha sido un grandísimo placer, que como dice Tamara, esperamos que no sea la última ocasión, que eres bienvenido aquí siempre y que cada palabra que cuenta o que nos escribe a nosotros nos cuenta. Muchas gracias. Señor Sanderson, muchísimas gracias. Gracias y el aplauso de la gente que ha venido por sus libros, por sus palabras, por su presencia aquí. Muchas gracias, señor Sanderson. Gracias a los que estáis aquí, gracias a los de El Éter, gracias al espacio Fundación Telefónica. Brandon Sanderson.